La lección número 1 titula Pablo, apóstol a los gentiles. El texto para memorizar se encuentra en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El objetivo de esta lección es que las personas podamos ofrecer nuestros talentos al servicio de Dios, al reconocer la forma como Dios utilizó a Pablo. Vamos a dividir esta lección en tres partes. Hablaremos de la conversión de Saulo, el evangelio a los gentiles y finalmente los conflictos en la iglesia. La conversión de Saulo. Saulo participó en el apedreamiento de Esteban. Deduciendo podríamos considerar que Saulo y Esteban se habían enfrentado verbalmente para defender sus puntos de vista. Considerar la muerte de Esteban es importantísimo, pues en realidad allí comenzó la conversión de Saulo. La prédica de Esteban se tornaba en provocación para los judíos, pues no asignó importancia a la ley judía ni al templo, y proclamó a Jesús como Mesías. Saulo era un hombre capaz y tenía cualidades excepcionales para ser un gran líder. Por ello los fariseos lo apreciaban y veían que tendría un futuro promisorio. Y realmente fue así, pues luego de su conversión junto con Pedro, Esteban y Felipe cumplieron una de las funciones más grandes que podría tener la iglesia primitiva. Sin embargo, en aquel momento, aun cuando se vio confundido por el mensaje de Esteban, seguramente quiso ayudar a Dios y evitar ideas equivocadas, aquellas ideas que tenía un pueblo que seguía a un Mesías. Por ello, con odio en su corazón, decidió perseguirlos. Un lugar apropiado para evitar las persecuciones era Damasco, así que los discípulos de Cristo se retiraron allá. Es camino a Damasco donde Saulo cambió su vida para siempre. Leamos lo que dice Hechos 9:3-6. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y te diré lo que debes hacer. Saulo es descrito como un personaje rudo, amenazador, y cuando se utiliza la palabra asolaba, en realidad significa destruir como lo hace el jabalí. Sin embargo, este ímpetu al final sería utilizado para la gracia de Dios, aun cuando muchos no consideraban que podría convertirse. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios extendió su gracia sobre él. La conversión de Saulo ya se había estado dando, pues el Espíritu Santo tocaba su corazón y aquel momento del llamado significaría mucho, pues tuvo que admitir que estaba equivocado y estaba luchando contra Dios. La decisión final de Saulo fue dejar de luchar y seguir al Dios verdadero. ¿De qué forma decidiste aceptar a Cristo como tu Salvador y cumplir su voluntad? Puede que aún no hayas decidido seguir a Cristo y Él te esté llamando insistentemente. La decisión al final es completamente tuya. El Evangelio a los gentiles. Dios tomó las riendas de la iglesia primitiva, pues al parecer, si es que Saulo no hubiera predicado a los gentiles, el mensaje de salvación mesiánico solo hubiera quedado entre los judíos. Saulo fue convertido camino a Damasco y enfrentó una ceguera que sin duda representaba su ceguera espiritual. Aquellos momentos fueron cruciales en su vida, pues quedó despojado del poder que tenía e ingresó a Damasco de manera inadvertida, llevado en brazo por sus acompañantes y encerrado en un cuarto por 3 días, los cuales fueron de ayuno y oración. Sin embargo, lo difícil estaba por venir, pues no sería aceptado fácilmente por los cristianos. Hechos 9:15 describe la orden que Dios dio a Ananías. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. La palabra inicial, pero, describe la indisposición que tenía Ananías respecto a la orden del Señor, pues los discípulos no podían entender que aquel que era su perseguidor ahora sería su evangelista. Y peor aún, tenía que predicar a los gentiles, a los cuales ellos consideraban inmundos.
Aquellos hombres necesitaban comprender que no hay corazón que el Señor no pueda subyugar y que todos pueden alcanzar la salvación en Cristo. Finalmente, tocaremos el tema de los conflictos en la iglesia. Sin el poder del Espíritu Santo no se puede hacer mucho, si no es nada para la gloria de Dios. El primer centro de adoración ubicado en territorio gentil y donde llamaron por primera vez a los seguidores de Jesús como cristianos fue Antioquía. Y era un lugar estratégico, porque era cosmopolita con aproximadamente 500,000 habitantes y tenía un grado de importancia luego de Roma y Alejandría. No se conoce con claridad dónde haya estado Pablo luego de su conversión. Es probable que se haya dedicado a predicar 4 o 5 años en Cilicia y Siria, y gracias al Evangelio perdió mucho. Al parecer quedó desheredado, y como manifiesta él mismo, sufrió mucho dolor y rechazo. Pablo apoyó en Antioquía, y allí se vio el trabajo del Espíritu Santo, pues muchas personas de diferentes nacionalidades aceptaron el mensaje del Salvador. Sin embargo, surgieron algunos problemas. Hubo una severa oposición al trabajo de Pablo, pues él predicaba que las personas podían aceptar a Cristo tan solo por fe, y no era necesario considerar las leyes mosaicas, tal como se observa en Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La palabra de Dios siempre ha sido entorpecida, incluso desde adentro, muchas veces guiados por simples preconceptos. Sin embargo, la labor del cristiano es entender la palabra de Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿De qué manera tu percepción puede limitar la labor de Dios? Decidir obedecer es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida y seguir con la tarea que Cristo ha dejado a todos aquellos que creen en Él, de predicar el Evangelio hasta el último rincón de este mundo. Deseo terminar esta lección con las siguientes conclusiones. En primer lugar, la conversión lleva a la acción. Pablo no se quedó tranquilo, salió y empezó a predicar el mensaje del Señor. En segundo lugar, Dios no limita el Evangelio a nadie, y la clara demostración es que el día de hoy nosotros creemos en Jesús. En tercer lugar, la percepción humana puede impedir la labor de Dios, y la única solución es entender lo que Él nos pide, para lo cual necesitamos leer la palabra de Dios. Dios lo bendiga abundantemente. Para mí es un gusto nuevamente estar en comunicación con usted por medio de este medio, y lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.davidchacon.tk.